Buenas tardes, gracias por acudir a este encuentro con artistas de la colección. Una manera de dar a conocer los trabajos de esa lista innumerable de artistas que pertenecen a nuestros fondos en fotografía, en pintura, en vídeo. Ahí habría mucho sobre lo que hablar en una colección de un museo desde su conformación, desde su gestación, y cómo se van incorporando voces diferentes y van dando, digamos, un toque personal, ¿no? Una personalidad a unos fondos en concreto, ¿no? Ustedes saben que la colección de TEA Tenerife Espacio de las Artes ha tenido siempre como piedra principal o fundacional la figura de Domínguez, su contexto, pero es verdad que a partir de ahí pues se ha evidentemente ampliado, completado con otros protagonistas del arte de Canarias del siglo XX, artistas también que siendo foráneos, sin embargo, han recalado en las islas y se han mezclado un poco con el paisaje cultural. Algunos también han permanecido un tanto aislados, ¿no? El caso de, no sé, pienso ahora en un Per Lillieström, por ejemplo, un Stipo Pránico, o, en fin, y otros que es verdad que se han mezclado más con la gente, ¿no? Con la actualidad, con los procesos sociales y creativos de ese lugar, ¿no? Bueno, el caso de Nela Ochoa es también una artista venezolana, ahora canaria, ¿no? Que ha decidido ser adoptada y adoptar Tenerife como lugar de residencia habitual. Es una artista que se incorporó a la colección hace ya algunos años, fundamentalmente con obras de su etapa más histórica, vídeos, un carácter muy performativo, realizados en Venezuela. Y bueno, tuvimos ocasión de escucharla ya en público hace algunos años, una presentación muy bella que hizo Angélica Camerino, también estudiosa de la obra de Nela Ochoa. Y nos parecía interesante volver a su obra, repensarla y repasar algunas de sus obsesiones. Una artista muy obsesiva, porque vean que Nela trabaja con un arte que tiene la genética como elemento, digamos, en fin, de trabajo, de obsesión, ¿no? Este arte que desciende hacia lo mínimo, hacia lo pequeño, hacia los átomos fundacionales de la vida, para intentar hablar de materias sociales, ¿no? De la mixtura, de la mezcla, de los encuentros y desencuentros que ya se producen en, como digo, en el arte de las moléculas, ¿no? Esa combinatoria poética, matemática, que está tan presente en su obra. Diría que es una artista, utilizando un término que ya ha caído en desuso, ¿no? Aquello de la escultopintura, ¿no? En cierto modo es escultopictórica, ¿no? Textil, ¿no? Porque es un arte que tiene esa vocación dentro de lo textil, dentro de lo orgánico, ¿no? Por apropiarse del espacio de una manera muy singular. Tengo que decir que Nela Ochoa, está representada, su obra pertenece a colecciones importantes, no solamente las que tenemos aquí en TEA Tenerife Espacio de las Artes, sino también, por ejemplo, la colección el CAG de Sevilla, el Frost Museum y Pérez Art Museum en Miami, Estados Unidos, en Caracas, por supuesto, la Galería de Arte Nacional, o en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver o el Museo Alejandro Otero. Quiero decir que es una artista que ha también encontrado una recepción de cierto nivel, ¿no? Sorprende también encontrarse con reflexiones críticas sobre su obra, con voces críticas muy autorizadas que se han acercado a este universo creativo tan singular. Muchas gracias, Nela, por estar aquí con nosotros hoy, por hablarnos de tu trabajo. Yo sé que a veces es como una acción casi como de desnudarse en público, ¿no? Hablar sobre lo que uno hace, pero es un momento interesante para volver sobre tu creación.
Al final, pues si surge alguna cuestión, alguna pregunta, pues estaremos abiertos a esas reflexiones. Bueno, muchas gracias Isidro por esta presentación, por invitarme, a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar con este paseo que empieza con antecedentes científicos para saber por qué yo llego a la genética. Vamos a ver si todo funciona bien. Yes. El largo y apasionante camino para llegar al desciframiento del ADN comienza a mediados de 1800, gracias a un monje agustino, naturalista, que intuyó y logró comprobar las leyes hereditarias. Desde entonces muchos son los vericuetos que han tomado los científicos hasta que en 1953 Watson y Crick, James Watson y Crick, descubren y describen la doble hélice, patrón de todos los organismos vivos. Hacia 1843 llega a Brno, no sé cómo se pronuncia eso, hoy en la República Checa, un monje a quien poco le importaban los asuntos espirituales. Fue más bien un científico y un curioso jardinero. Sus estudios en la Universidad de Viena no le bastaron para sacar los títulos que perseguía, pero sin duda sirvieron para observar y sacar conclusiones tan importantes como sus leyes de Mendel. De sus observaciones, sembrando guisantes, mezclándolos, clasificándolos según características de la flor, la semilla, el color, el tamaño, etc., dedujo las primeras leyes de la herencia, al comprobar que lo semejante engendra siempre lo semejante, y que al cruzar los guisantes de unas características con otras, obtenía opciones diversas donde predominaban unas características sobre otras y aparecían nuevos híbridos. Podríamos decir que fue el primer manipulador genético que se ocupó de hacer teoría con sus experimentos, aunque los agricultores ya llevaban años en eso. Pero vayamos un poco más atrás, hacia los griegos. La noción que tenían los científicos, todos hombres griegos, era que las grandes creaciones en el mundo estaban hechas por hombres. Un poema, una construcción, una obra de teatro. Por ende, si se estaba hablando de la creación más admirable de todas, una vida humana, tenía que ser hecha por el hombre. Explica Dolnwijk en este libro, que tiene la portada allí, con un nombre muy curioso, Las semillas de la vida de Aristóteles a Da Vinci, de dientes de tiburón a pantalones de rana, la larga y extraña búsqueda por descubrir de dónde vienen los bebés. Uno de los ejemplos más poéticos, dice Dolnwijk, de esa tendencia a endiosar a los hombres era la creencia de los antiguos griegos de que el esperma era, en palabras de un escritor de la época, una gota de cerebro. Hacia los siglos XVII, XVIII y buena parte del siglo XIX se pensaba que Dios habría creado a todos los hombres, todos los humanos de una sola vez, cuando creó todo lo demás, y que las personas esperaban a nacer unas dentro de otras como muñecas rusas en los testículos de Adán. O sea que la humanidad venía como preempacada. Esto que ven aquí, un homúnculo, el hombrecito ahí metido dentro de lo que se supone que es una esperma, ¿no? Contradictoriamente, la responsabilidad del sexo del feto recaía en la mujer. La historia de las casas reales está llena de repudios, precisamente porque no llegaban los hijos varones o se morían. Sobra decir que siempre era culpa de la mujer. Había un total desconocimiento de cómo se formaba un ser. Habría que esperar hasta 1875 el biólogo alemán Oskar Hertwig observara la esperma de un erizo de mar fusionarse con un óvulo y reconociera que ese era el evento esencial en la fertilización. O sea, hasta entonces no sabían cómo se formaba un ser. Y que en cuanto a la especie humana hacía falta la participación de ambos sexos para producir una persona, pero aún faltaba mucho para descubrir el ADN. Volviendo a Mendel, en 1856 expuso sus conclusiones en 2 conferencias ante un grupo de agricultores y científicos, pero en estos tiempos la atención se centraba en Darwin y el origen de las especies. Eran coetáneos Mendel y Darwin. El tratado de Mendel quedó en el olvido y fue citado solo 4 veces entre 1866 y 1900.
Mendel, promovido a abad del monasterio, tuvo que abandonar sus plantas y dedicarse a labores administrativas. Me imagino que debe haber sido muy infeliz. Aun cuando se aceptaban ya las leyes hereditarias, la palabra gen no aparece hasta 1909, acuñada por William Johansen, para denominar la unidad hereditaria. Pero no se sabía qué forma tendría esa unidad, no se sabía si sería algo químico o físico. La búsqueda de cómo era esa unidad hereditaria se mantuvo por muchos años y hubo muchos modelos fracasados. Cuando ya se logró determinar que su composición era química, todavía no se conocía su estructura. En 1900, fíjense que todo esto está ocurriendo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En 1900, el científico William Bateson lee un artículo de De Vries, detractor de Mendel, pero enseguida entiende la importancia de lo escrito por Mendel, sacándolo del olvido definitivamente al citar su trabajo en Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. Bateson, en su vejez, advirtió que el gen era una unidad manipulable y previó sus posibles usos oscuros al escribir: cuando el hombre descubre el poder, siempre lo utiliza. La ciencia de la herencia no tardará en proporcionar un poder de una magnitud formidable y dentro de quizás no demasiado tiempo, ese poder se utilizará en algún país para controlar la composición de toda una nación. Esta predicción de Bateson no tardó en volverse realidad, pues a 1 hora de la ciudad de Nueva York, en la aldea costera Cold Spring Harbor, hay un laboratorio de investigación genética que fue fundado en 1890 y poco después de que Charles Darwin publicara su teoría de la evolución y la selección natural. O sea, todo esto gira alrededor del libro de Darwin. Y hacia 1910, lo que se llamó la Oficina de Registro de Eugenesia se dedicó a estudiar los beneficios de la eugenesia desde finales del siglo XIX hasta incluso principios del XX. Aquí ven el edificio, el Eugenics Building. Allí se recolectaba información, se procesaba y se archivaba. Les interesaba todo tipo de rasgos humanos, como Mendel con sus guisantes, desde el color del cabello y los ojos hasta el daltonismo y la epilepsia. Además de curiosidades como amor por el mar, algo que llamaban gitanismo o genes de guerrero, así como unos menos exóticos como promiscuidad, control moral, vagabundeo y ebriedad. Y se pasaba a ser esterilizaban en contra de su voluntad. Esta información la divulga un guía del museo que está allí en Spring Harbor, como una manera de no repetir los errores del pasado, muy contrario a lo que se está haciendo ahorita con los libros, con las estatuas, de borrar para que no quede nada y al final nos repetimos. Esta lámina que estaba allí en ese museo dice, está en la American Eugenics Society, en el que explican que desde la epilepsia hasta la pobreza se heredan y que en el triángulo de la vida uno puede mejorar la educación, cambiar el entorno, pero no se puede hacer nada para mejorar la herencia. Se sabe que los estudios desarrollados por Mengele en la Alemania nazi estuvieron inspirados en los experimentos desarrollados en Estados Unidos hacia 1920, donde se esterilizaron personas que supondrían tendrían descendencia con defectos. Un historiador de la Universidad de Yale aseguraba que Hitler aprendió de los estadounidenses y de lo que ellos habían hecho. A mediados del siglo XX, 2 equipos ingleses y 1 estadounidense estaban en la carrera para describir la estructura del ADN, la molécula que se creía tenía una gran importancia en la transmisión de la herencia. Una pieza muy importante en el descubrimiento de esta estructura fue la científica Rosalind Carter, una mujer muy joven que luchaba por hacerse respetar en el mundo netamente masculino y que trabajaba con la técnica de cristalografía o difracción de rayos X, lo que le causó la muerte poco tiempo después. Rosalind fue reclutada por Maurice Wilkins del King College, uno de los que estaba en la carrera por descubrir la estructura del ADN.
que se dedicaba a estudiar el ADN. Fue la pericia y el ingenio de Rosalind para estabilizar las fibras de ADN lo que le permitió hacer unas imágenes de rayos X que fueron decisivas para entender que se trataba de una doble espiral. La famosa fotografía 51, una radiografía, permitió a James Watson y Francis Crick terminar de descubrir la hermosa estructura y montar el modelo tridimensional de la doble hélice en marzo de 1953. Hay toda una historia de por qué Wilkins no vio esa fotografía, cómo le llegó a las manos a Watson. Había entre los científicos toda una carrera por descubrir aquello y sabían que de un momento a otro alguno de ellos lo iba a descubrir y, por supuesto, las carreras entre los científicos sabemos que son bastante serias. Aquí están Francis Crick y James Watson. El 25 de abril publican en la revista Nature su famoso artículo Molecular Structure of Nucleic Acids, donde explican la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico que marca el descubrimiento de la estructura de ADN. Rosalind Franklin murió a la edad de 37 años debido a sobreexposición de rayos X, por lo que no pudo recibir el Premio Nobel de Medicina de 1962 compartido con Watson, Crick y Wilson, que sin duda mereció. El análisis de ADN se utilizó por primera vez en investigaciones policiales apenas en los años 80. Desde entonces se ha aplicado en una creciente variedad de investigaciones criminales e incluso medioambientales. Vamos a entender un poco aquí cómo es esa doble hélice. Adenina siempre engancha con timina y citosina con guanina. Son como una llave con su cerradura. Imaginemos una banda elástica retorcida y en movimiento que cuando un grupo de letras de un gen se encuentra con la otra, enganchan y ahí el gen se prende, se pasa a ARN o a proteína. El ADN puede decirnos siglos después datos del entorno en que vivió, qué comió y de qué murió una persona. Porque que esos filamentos, al abrir un cromosoma y estirarlos, vuelven a aparecer la A, la T, la C, la G. Y los científicos saben que siempre que está de este lado una A, del otro lado va a corresponder una T. O sea, a pesar de que es complicado, al final es bastante sencillo. Desde aquellos experimentos transgénicos de Mendel, ya descifrado el misterio de la herencia, llegamos a 1994, cuando la compañía californiana Calenge pone a la venta el primer alimento transgénico, el tomate Flashbar, pero 2 años más tarde tuvo que ser retirado del mercado, pues cambió hasta su sabor. Ahí tienen un tomate transgénico, Genetically Modified Organism, o sea, organismo genéticamente modificado, y el otro es el normal. Creo que lo que se diferencian es que uno tiene como una pequeña raíz. De hecho, tengo entendido que los organismos transgénicos no producen descendencia. O sea, un tomate aparentemente no puede sembrarse y sale una mata de tomate si el tomate es transgénico. Eso no lo tengo todavía muy claro porque me lo explicaron con unos bulbos de tulipán que no se compraban los tulipanes transgénicos, pero el que los compraba no los podía volver a sembrar. Bueno, aquí vamos ya terminando la parte científica. El maíz es actualmente uno de los alimentos transgénicos más difundidos. Por eso la conferencia se llama de Mendel a Kellogg's. Kellogg's del maíz, pues las hojuelas de maíz. La idea de las compañías era producir frutos más resistentes a las plagas, al clima, aumentar su vida útil, pero también más grandes y en general de mejor aspecto. Aunque el objetivo de mejorar la alimentación del planeta era bueno y se estima que más de 18 millones de agricultores los están utilizando en sus cultivos, no todo es color de rosa. Los alimentos transgénicos pueden producir alergias, hacernos resistentes a los antibióticos, acabar con los cultivos tradicionales y transformarlos sin control. Y como sucede con muchos inventos, solo al pasar de los años y las generaciones es que realmente podemos saber el pro y los contra. Esta es una imagen un poco fuerte, pero es una realidad.
La caja de Pandora está abierta y no sabemos a ciencia cierta qué resultará de esta intervención molecular de los organismos vivos con el paso de las generaciones modificadas genéticamente. Hemos llegado al núcleo de la creación, el gen, y no hay vuelta atrás. Lo que en la naturaleza modificada por selección natural, con el paso de los siglos ahora se transforma en pocos segundos. Sabemos que los cerdos y los humanos compartimos el 95% de los genes y que en el caso de los simios la cercanía es aún mayor. La naturaleza de todo organismo vivo se expresa en genes, son como recetas para producir todo lo orgánico. El pelo de caballo, cochino o humano se diferencia solo en algunas letras. La inteligencia del gen es sobrevivir y para esto debe adaptarse y mutar si es necesario. La evolución no se detiene. Y ahora vamos a pasar a los artistas que están trabajando con arte y genética. Bueno, Dalí, desgraciadamente no tengo la imagen de Dalí aquí, pero la primera intervención o reproducción de una doble hélice la hizo Salvador Dalí en un cuadro. Si lo googlean lo pueden encontrar. Salvador Dalí, doble hélice, y él ya, como contemporáneo a todo esto que estaba sucediendo, pues no es raro que lo haya pintado. Este es un artista que se llama Eduardo Kac, creo que es brasileño, y él, esto fue en finales de comienzos del 2000, tomó unos genes de luciérnaga y se los inyectó a un conejo y creó un conejo que brilla en la oscuridad. Un poco raro. Hoy día ya eso no se puede hacer. Yo traté de hacer un experimento con el pez luchador japonés que no puede estar sino solo en la pecera, queriendo inyectarle unos genes de tolerancia relacionados con la tolerancia para ver si lográbamos hacer unos peces menos agresivos y luego pues pasarle esos mismos genes de Maoa, se llama el gen, a los humanos agresivos, a ver si logramos mejorar la raza. Un poco lo que hacía lo de Eugenics Building. Entonces ¿por qué llego a la genética? Desde muy joven he estudiado simultáneamente danza y artes plásticas y ese interés se ha mantenido a lo largo de los años, unificándose en videos, performance, instalaciones, pinturas y esculturas. Mi interés por el cuerpo ha ido del gesto a las radiografías y en los años 90 con el proyecto Genoma Humano pues empecé a entender y a interesarme por lo genético. Esta es una obra que se llama Tórax, es una radiografía intervenida con óleo. Creo que mi obra evoluciona en forma de espiral y que en cada vuelta de esa espiral voy viendo el reflejo de las obras o los temas que creía haber dejado atrás. Trato de entender el mundo desde lo micro hasta lo macro y viceversa, buscando patrones. La teoría del universo sobre el Big Bang y hasta el Big Crunch explica que cuando la expansión se desacelera y se detiene, implota, se devuelve. Esto lo comparo con la respiración, inspirar y expirar. Hay patrones en todo. Françoise Dupuy, una de mis profesoras de danza contemporánea en París, nos enseñó un ejercicio que les voy a mostrar. En él se avanza cerrándose sobre un eje hasta que ese eje se invierte y retrocede. Es un movimiento muy orgánico, lo pueden hacer todos después en su casa si quieren, no es nada difícil. Ya va, un segundo. Vamos a decir que esto es mi eje. Empiezo a girar y me voy a ir cerrando. Me voy a ir cerrando, aquí está el eje. Me voy cerrando, cerrando, cerrando. El eje va a pasar al otro lado y voy a salir hacia atrás. Es muy sencillo y es muy orgánico. Y desde que esta profesora nos enseñó a hacer eso, nos ponía toda la clase a hacerlo muchas veces. Y es muy, ahorita yo lo hice de una manera muy torpe, pero es muy orgánico. Y creo que explica un poco cómo fluye la naturaleza, cómo se va el agua por un sumidero. O sea, hay tantas fuerzas de la naturaleza que funcionan como una espiral que uno ahí puede entender el Big Bang y el Big Crunch, si es que se mantiene esa teoría que hoy día se discute.
La ciencia y sus nuevas tecnologías han ido transparentando el cuerpo y me han permitido hurgar cada vez más adentro, llegando hasta los genes y sus recetas para producir todo funcionamiento físico, químico y psíquico. Hay genes relacionados con cáncer de mama, como el BRCA2, que corre en mi familia, aunque yo afortunadamente no lo he sufrido o quizás no lo heredé. Este gen, esta obra que ven aquí, que se llama BRCA2, tiene unas 3.000 y tantas letras y es la primera obra que hice con secuencia genética. Aquí la ven más de cerca. Son ganchitos de brasier, de sostén, y enganché A con T y C con G, que son los 4 colores. Luego, hacia comienzos del 2000, me hice una prueba de ADN en un laboratorio en Caracas, no para saber si mi madre o mi padre ni nada, sino para ver qué era lo que salía, y salían esas rayas, esos gráficos. Claro, si yo hubiese llevado ADN de mis padres, ellos hubiesen tenido algunos gráficos iguales a los míos. Es una cosa bastante simple de ver. Entonces hice esta obra que se llama Desentierro, en láminas de látex, y se llama Desentierro porque le puse además abajo asfalto. La brea es donde va a confluir todo lo orgánico. Con el paso de los siglos se vuelve brea. Entonces, sí, en un caso utópico de que se pudiera sacar el ADN de las generaciones y de la gente, que por supuesto ya en brea está destruido, pues esto sería como un desentierro. Sería como sacar mi ADN de la brea del futuro. En el libro Nature via Nurture, Naturaleza vía Crianza, de Matt Ridley, explica cómo los factores ambientales, psíquicos y culturales de las personas pueden influir en que un gen que llevan se active o no se active. Yo lo comparo con el libre albedrío, del que tenemos un 20% sobre el 80% que traemos en nuestros genes. Así, en estudios de gemelos idénticos separados al nacer, han podido comprobar que las condiciones de vida influyen en la manera en que se expresan los genes que portamos al nacer. En ese 20% estaría lo que nos toca vivir, o sea, las condiciones, el ambiente, la cultura, la psiquis, y en ese camino también lo que se pueda modificar y que podamos después dejar como herencia a nuestra descendencia. Esta obra que tenemos aquí se llama Barriga llena, corazón contento, y es un gen vinculado a la obesidad. Viendo que ya había trabajado con cucharitas, pues me puse a buscar un gen de anorexia, y aquí en esta obra las cucharas están volteadas boca abajo. No significa que si llevas un gen de anorexia vas a ser anoréxico. O sea, son muchos genes que se tienen que combinar para que realmente tú sufras una enfermedad. Se asombrarían de la cantidad de genes que circulan vinculados a nuestra psiquis. Investigando conseguí genes relacionados con la adicción al juego. Y no es que sea específico, pues el documento habla también de otras características de este gen, como temeridad, apego al riesgo, además de la ludopatía. Está relacionado con serotonina y dopamina. Perdón. No sé si ven que abajo son caballitos, jockeys caballitos con su jockey. Y nuevamente los 4 colores que están abajo identificados, los puntitos identifican ATCG, y simplemente reescribo la secuencia genética. En mi trabajo a veces busco un gen específico, pero otras veces me topo con objetos que me interesan. Y este es el caso de estas uñas de plástico de bruja que brillan en la oscuridad. Cuando encontré las uñas, empecé a buscar genes que tuvieran que ver con uñas. Y me encontré con que los trabajadores de gas mostaza en la China habían heredado una enfermedad que se llama Nel Patela, y entonces utilicé ese gen para hacer esta obra que se llama Tóxica. Los estudios genéticos han demostrado
que las migraciones de las razas en el mundo y la forma como éstas se han ido mezclando borran fronteras territoriales. En una temporada que pasé en la Amazonía venezolana, tuve la oportunidad de conocer a los Yanomami, una tribu que se extiende desde Brasil hasta Venezuela, y ellos no se sienten ni venezolanos ni brasileños, sino se sienten Yanomami, la nación Yanomami. Algunos grupos están tan aislados que nos topamos con uno que nunca había visto una silla. El asombro fue mutuo, de él hacia la silla y de nosotros hacia él. Estos estudios genéticos que existen sobre las tribus amazónicas demuestran los saltos genéticos desde el Asia beringia hasta la Amazonía. Pasé años buscando genes relacionados con el factor Diego, una singularidad en la sangre de esta tribu que sabía por mi hermano médico, pero me topé con este gen que viajó para aislarse en estas tribus. El mapa que ven arriba es el de la zona de Beringia antes de que existiera el estrecho de Bering, y la parte de abajo, Suramérica, donde se aisló este gen. Perdón. Aquí tienen esta, para que vean de cerca, las coronas son coronas ceremoniales yecuanas. Utilicé 4 coronas nuevamente para hacer ATCG, ¿no? Como decía antes, creo que evolucionamos en espiral. Y desde aquellas primeras obras de los 80 con radiografía intervenida, he vuelto a imágenes internas para crear otras realidades. Aquí esta obra son tomografías de rodillas, creo que de tu hijo Gabriel, que me cedieron acá en Tenerife. Y bueno, se llama resonancia vegetal porque de alguna manera recuerda a los juncos, en fin. Ya sé que todo lo orgánico tiene una base de ADN, o sea que tiene patrones, y basándome en eso pues juego con la realidad que quiero expresar. La evolución que nos ha traído hasta estos humanos que somos por ahora tiene ancestros comunes con los simios en general. La encrucijada que nos empujó en otra dirección ha dejado su huella en el centro o centrómero del cromosoma 2. Allí, por alguna razón, se produjo una mutación que eliminó un par de cromosomas, dejándonos a los humanos con 22 más X más Y, mientras los simios siguen teniendo 24. Un dato interesante es que la cebolla, el genoma de la cebolla, es 5 veces más grande que el del humano. Una cosa sorprendente. Alguien me explicó que porque la cebolla necesita sobrevivir en barro, en tierra, y entonces como que activa un kit u otro para mantenerse vivo, porque la inteligencia del gen es sobre todo sobrevivir, lo que tenga que hacer por sobrevivir. Nosotros creemos que somos los dueños de nuestro cuerpo, pero los genes son los que nos van llevando por delante. En esta obra fósil, entonces, trabajé ese cromosoma, de ese gen que estaba en el centro del cromosoma 2, con unos muñequitos que conseguí en un mercado en Colombia. Son los personajitos de Tintín, por cierto. Pues los pinté con 4 colores, el rojo, el rosado más claro y el rojo vino tinto. Y los metí en esta especie de camilla, porque somos así ahorita, pero dentro de millones de años seremos otra cosa, y esto será un fósil. El genetista Matt Ridley escribe en su libro Genoma, la autobiografía de una especie, en 23 capítulos, que se los recomiendo porque yo no soy genetista ni científica y este libro lo puede leer cualquiera. Si existiera una expresión genética del alma, estaría seguramente en el centrómero del cromosoma 2. Eso es, por supuesto, una especulación que él hace, pero refiriéndose a que dejamos de ser la línea de los simios para ser la línea de los humanos cuando ese gen, cuando esos cromosomas se desaparecieron y se juntaron en el centro del cromosoma 2. Ahí cabría preguntarnos qué es el alma, pues cada vez más entendemos que los animales tienen sentimientos, memoria y capacidades que han ido evolucionando, quizás por contacto con los humanos o a pesar de nosotros.
Cuando entendí que todo lo orgánico tenía ADN, mi trabajo pasó del cuerpo a la fauna y a la flora, y preocupada por la desaparición de muchas especies, he trabajado genes de especies en extinción para llamar la atención sobre ellas o quizás dejar una huella de lo que alguna vez existió. Aquí están algunos de esos ejemplos. Esta es el Buccaneer Helix, es una palmera en peligro de extinción en Florida. Esta pieza que era efímera, hecha con bates de béisbol plástico y forrados con licra, estuvo ahí expuesta en el Miami Beach Botanical Garden como un mes. Por supuesto, la licra se dañó y al año siguiente la volví a montar para el Frost Museum y después ya se botó. Me pasa con muchas piezas de estas grandes que no hay donde guardarlas y la intención es que sean efímeras. Este es un lagarto. Me ha interesado mucho por las especies endémicas de Canarias, que hay muchas, algunas en peligro de extinción, otras simplemente endémicas. Entonces hice esta pieza de este lagarto, que no se llama azul, creo que se llama moteado, pero que tiene motas azules, y nuevamente separé pedazos del lagarto para hacer ATCG y entonces lograr esta pieza. En la parte de abajo está toda la descripción científica del animal. Esta otra obra también sobre una especie canaria en peligro de extinción es una esponja marina y la hice con esponjas de hierro. Nosotros esto la llamamos esponja, aquí creo que las llaman de otra manera. Pero era un poco ese juego también de la esponja y la pieza se llama Exponja porque es una esponja en peligro de extinción. Y ya por último, les presento esta pieza que se llama Pret-a-Porter. Esta obra de cromosomas humanos del 1 al 22 más X más Y, la X es casi al final y la Y es la más chiquita. El Y es el más chiquito de todos los cromosomas. Por cierto que pronto voy a tener una exposición aquí que se llama Y y está basada y gira alrededor del tema del cromosoma Y. Espero que puedan venir cuando se presente. Estamos interviniendo en el diseño a nivel molecular para inventarnos una nueva naturaleza. La obra construida como muñecas de trapo, si las ven que son, ahí está una que se ve más fácil. Está construida como muñecas de trapo para señalar una humildad forzada de un conocimiento sin tecnología que hay en los países de tercer mundo, en donde estaremos diseñados Pret-a-Porter. Y eso creo que es todo. Muchas gracias, Nela, por esta interesante aproximación a tus obsesiones, a tu obra. Casi todo el tiempo parece que estás hablando de algo como muy matemático, ¿no? Y sin embargo, en esas combinaciones, sin embargo, antes, cuando mencionaste a Dalí, por ejemplo, se abre ahí una puerta hacia el azar también, ¿no? De alguna manera, ¿no? En todas estas combinaciones Sí. tremendas, ¿no? ¿Cómo? Sí, el azar sin duda juega un papel. De hecho, cuando se mezclan los cromosomas del espermatozoide con los cromosomas que están en el ovario, o sea, el aporte femenino y el aporte masculino, los científicos hablan de un shuffle, como cuando tú barajeas una carta, que tienes los dos paquetes y las barajeas, y eso va a caer de una manera u otra. Y así como puedes heredar unos genes de tu padre, puedes no heredarlos. Y dicen cuando hay personas muy cercanas familiarmente, hay más posibilidades de que heredes un determinado gen, sea de ojos azules o sea de cáncer de mama, porque lo vas a tener repetido en ambos juegos.
de la carta. Entonces, sí, hay mucho azar. Luego, en los estudios de gemelos idénticos se ha visto que separados al nacer, se ha visto que uno que le tocó una familia con un grado, digamos, económico y cultural elevado y a otro que le tocó estar en un orfelinato o con una familia con problemas, uno desarrolló un gen malo, por decirlo de alguna manera, como puede ser el alcoholismo, que también hay genes, y el otro no, teniendo el mismo gen. O sea que al final, eso que yo hablo del libre albedrío es lo que te toca vivir, lo que te toca en el momento, si vives cerca de una fábrica de gas mostaza o has tenido unas enfermedades infantiles que han propiciado que otros genes se despierten. O sea, sí hay mucho azar en todo esto. Se puede decir que uno nace como con una biblioteca de libros, que es ese 80%. El que esos libros se lleguen a abrir y a leer es también un factor de suerte. Como artista, ¿cómo te enfrentas a tu trabajo? O sea, porque esto tiene mucho de obsesión. Me imagino, no sé, pensando continuamente en darle una vuelta de tuerca, ¿no? a tu obra a partir de estas imágenes. Bueno, sí, hay, por ejemplo, lo de los Yanomamis. Yo tenía años buscando en las páginas de Genoma Humano, porque mi hermano me había hablado del factor Diego, que era propio de los Yanomamis. Los Yanomamis además son unos seres muy pequeñitos. Yo soy pequeña y ellos me podían llegar por aquí. Son perfectos, pero son pequeñitos. O sea, tienen una composición física bastante diferente. Son unas tribus que han quedado aisladas por muchísimos siglos. Y entonces me obsesioné con buscar qué había y qué genes podía conseguir yo que diferenciaran a estas tribus que se habían quedado aisladas. Y estudiando, bueno, empecé a ver todo el paso del estrecho de Bering hacia América Latina. Y bueno, y te digo, pasé años buscando hasta que por fin conseguí un gen, porque además como no soy científica, a veces la palabrería no la entiendo. Entonces me cuesta mucho más que si fuera genetista. Y ahí conseguí que específicamente hablaba de los Yanomami. Generalmente busco los artículos primero en PubMed, donde es literatura, y ya cuando me hablan de un gen específico, entonces me voy a la página de nucleótidos y ahí consigo los genes. Luego además hay genes que tienen 13.000 letras y que obviamente no puedo trabajar. Por ejemplo, del algodón es el que más grande he hecho, que tenía 5.000 letras. No lo traje en foto, pero sí, son obsesiones. Y a veces me pasa como con las uñas, que consigo un objeto que digo, esto me encanta, esto se presta para hacer una doble hélice, y entonces empiezo a investigar. O sea, a veces es el proceso inverso. A veces estoy buscando una cosa y me encuentro con otra. Pero yo creo que eso es parte del trabajo de los artistas también, estar muy abiertos a lo que pasa alrededor tuyo, a las influencias, a lo que te va sucediendo, a lo que le va sucediendo al mundo. Y eso te hace, pues, tomar ciertas decisiones y producir ciertas obras. No, porque además comentabas el otro día estas últimas obras en las que estás trabajando, claro, como algo tan pequeño como un gen puede condicionar el mundo, ¿no? Decías, bueno, estoy trabajando sobre el gen que digamos, fomenta o propicia la violencia masculina, ¿no? Ese gen masculino que de alguna manera, pues... Pues sí, ahí hay un tema. Hay que entender que en el proceso evolutivo, pues hay que imaginarse a los hombres de las cavernas defendiendo a las crías y a la mujer embarazada de los dinosaurios, de los tigres, de lo que sea que los fuera a atacar, y obligados entonces a aplicar la fuerza. Y yo creo que habría que buscar la manera de que los hombres entendieran que ya no hace falta que nos protejan de los dinosaurios y que ya no hace falta tanta agresividad. Ahora, sin lugar a dudas, es que son cosas que pueden cambiar con mucho tiempo. Otra curiosidad es que el cromosoma Y es el más pequeño de todos los cromosomas. Es un cromosoma que podría hasta desaparecer. Entonces, uno de los trabajos que yo proponía cuando empecé la investigación del pez japonés
era reparar el cromosoma Y para que no desaparecieran los hombres, inyectándole MAOA. Pero claro, no lo pude hacer, pero lo cierto es que hay muchas especies. Por ejemplo, hay una especie de peces que son una manada de pececitos hembras y un solo macho. Y cuando ese macho muere, la pececita más grande y más fuerte del grupo automáticamente se transforma en macho y continúa la especie. Y eso es sorprendente, cómo un pez, ya un organismo ya crecido y definido, puede de pronto transformarse. Entonces, bueno, eso también me ha llevado a hacer todos estos estudios alrededor del cromosoma Y y tratar también de ver la complicidad en el caso de las mujeres. Eso lo vamos a ver un poco en la exposición. ¿Cuál es la complicidad de las mujeres, la sumisión y el silencio frente a la guerra y a los uniformes y a lo militar? No sé si hay alguna cuestión, alguna reflexión, algún comentario. Voy a romper ¿Hay alguien delante? No. Sí, no sé si había un micrófono. ¿Se oye? Yo creo que Se oye, somos poquitos. ¿Sí? Adelante, sí. Simplemente, igual es por coincidencia, pero como dice el presentador, esa obsesión pudo derivar de haber nacido el año del descubrimiento del ADN. Pues eso es para mí una de las casualidades más honrosas, porque además mi cumpleaños es en marzo, y en marzo del 53 fue que se descubrió, fue que Watson y Crick descubrieron el ADN. Y la otra pregunta es, con estas enfermedades tan terribles que hay genéticas, ¿sería conveniente, con los avances que hay, que los que se van a casar, o van a formar pareja, o van a tener descendencia, hicieran un estudio de los cariotipos para evitarlas? Pues eso es algo que yo creo que va a venir. Puede ser terrible también, porque puede llegar el momento en que en una escuela a un niño le haga un estudio genético y digan: usted no entra porque aquí tiene unos genes que son violentos y no nos interesa. O sea, al final esa caja de Pandora se abrió y no sabemos si para bien o para mal. Todo depende del camino que los humanos tomemos, y por eso la I, en la que estoy trabajando ahorita, la I representa una conjunción, pero también representa una separación. Y creo que estamos en una encrucijada. Me llamó la atención de la última frase que dijiste de tu conferencia, lo de la tercer mundo, y que íbamos a hacer aportes. Sí. Yo lo veo más en el mundo más desarrollado, esa posibilidad, que en los países menos desarrollados. Pero me gustaría que te... Sí, bueno, la idea mía en ese momento era que posiblemente en los países muy desarrollados, cuando una madre va a tener un bebé, va a querer escoger que tenga los ojos azules, que tenga la inteligencia del papá, el pelo de tal color, que no tenga un gen de cáncer de mama, que no... Entonces ellos quizás van a poder diseñarse genéticamente, mientras que los países que no tienen esa tecnología la conocemos porque la información pasa, pero no tenemos la tecnología para lograr ese diseño. Entonces, por eso es que digo que por eso esa obra se llamaba Pret-à-Porter, o sea, sacados de fábrica, pues. Pero sería más en el caso del mundo desarrollado tecnológicamente, que sería el Pret-à-Porter. No, al revés. El Pret-à-Porter es lo que ya está hecho. A medida es lo que se podría diseñar genéticamente a medida. Los que no podremos diseñarnos a medida, tendremos que usar los patrones generales, que es el Pret-à-Porter. Sí, o sea, naturalmente iguales, porque cada vez vamos a ser menos naturales, por decirlo de alguna manera.
Pues muchas gracias, Nela. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Simplemente decirles Altea que por recibirme, a Isidro también por apoyo, por todo el apoyo. dentro del programa de las filtraciones, que es un programa vinculado a la colección del centro, donde normalmente pues, aprovechamos para invitar a algún artista de la colección a dialogar con la colección misma y con los espacios del museo, tendremos ocasión de ver dentro de poco esta obra última de Nela Ochoa, sobre la que está trabajando, tan interesante, sobre el concepto de la I. O sea que maravillosa tu explicación, porque nos va a dar el pie para asistir a esta muestra de tu trabajo. Nos encomendamos a otro encuentro sobre artistas de la colección, que hacemos, pues, en fin, 1 o 2 sesiones al mes, y muchas gracias por la asistencia en este día de hoy. Gracias. Gracias a ti.